El 18 de septiembre de 1931 nacía en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Julio Humberto Grondona, uno de los dirigentes más importantes de nuestro país y también del mundo entero, permaneciendo durante 35 años al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy vamos a contarte los momentos más relevantes de la vida de don Julio. ¿Qué siente usted cuando a usted, como insulto, le dicen mafioso? Mire, ahí calibro quién lo dice. A mí me dolería muchísimo me dolería, que aquel que uno aprecia o aquel que respete, que me conoce o que actuó o que sabe cómo es, me lo diría, entonces sí, me molestaría. Ahora, los que afortunadamente en el fútbol han querido perturbarme hablando mal o inventando la mayoría de las cosas, honestamente tengo infinidad de cosas que me dicen, mandale una carta de documento. No hay que mandar nada. A mí me parece que la indiferencia es la que hace vivir tranquilo. Antes de ser dirigente, Grondona atendía una ferretería familiar en Sarandí. Lombardi y Grondona, materiales para la construcción y artículos para el hogar, reza el cartel que colgaron el día de su inauguración en 1923. En ese lugar fue donde el dirigente se crió, dio inicio a su vida de negocios y comercio. De más está decir, Grondona fue muy querido en Sarandí, sobre todo por los vecinos mayores, ya que a muchos les construyó sus casas, poniendo materiales y albañiles de su corralón. Incluso también levantó varios de los negocios de la zona. Prestaba y anotaba. Esa lógica la aplicó en el fútbol. Favor con favor se paga. Eso sí, al momento en que él atendía el negocio, también se dedicaba a jugar al fútbol. En 1948, Grondona jugaba como un mediocampista ofensivo y llegó hasta la cuarta división en River Plate. Luego pasó por Defensores de Belgrano, donde jugó por poco tiempo en la tercera división. A él no le gustaba entrenar, sino disfrutar. Esto lo llevó a armar junto a un grupo de amigos un club a su medida, con camiseta celeste y una banda roja cruzada en el pecho. Así nacía Arsenal, en enero del 57. Club en donde se desempeñaría como jugador y directivo al mismo tiempo. El equipo empezó de local en una cancha prestada y su oficina solo consistía en una máquina de escribir apoyada sobre cajones de coca, pero hábil, mucho más lograría con el tiempo. Finalmente, Arsenal terminó siendo un club con un estadio que llevaba su nombre en una calle que llevaba también su nombre, ganando a los 50 años de su fundación la Copa Sudamericana 2007, luego el Clausura 2012 y finalmente la Copa Argentina 2013. Si insiste Arsenal, todavía falta, le quedan 8 minutos más el descuento. Final electrizante, dramático, San Martín, la quiere Andrisi, a ver si gira, no puede, se la lleva de prepa Andrisi. ¡Ay! Cántalo, 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 gol. ¡Gol! Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana. Aquí tienen al campeón. Este humilde equipo de la Argentina se queda con el título. El momento más importante en la historia de Arsenal. Grondona resolvió colgar los botines y se dedicó íntegramente a la conducción de la entidad de Sarandí, siendo presidente de la misma por casi 20 años, hasta 1976. Cabe destacar que en el 69 fue suspendido por un año por la AFA para ejercer como dirigente luego de que fuera a agredir al árbitro José Filachone, enojado por sus fallos. Grondona dejó su cargo en Arsenal para ir a presidir a Independiente. Él llegó a dirigir al rojo en un momento de gloria, ya que venían de ganar 2 Copas Libertadores recientemente y bajo su mandato consiguieron 2 campeonatos locales. Aunque en el 77 tuvo una situación similar, lo suspenden por un año por prepotear al árbitro Aldo Ottone tras un 1-1 ante All Boys. En 1979 todo parecía indicar que el presidente de la AFA iba a ser Rafael Aragón Cabrera, en ese momento titular de River.
pero don Julio logró convencer a la mayoría de sus pares para que lo eligieran. Respaldado por los logros deportivos de Independiente y por ser pieza clave en la negociación para que César Luis Menotti continúe como entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo. Así fue como el 6 de abril de dicho año, Julio Humberto Grondona se convirtió en presidente de la AFA, cargo que ostentaría hasta el 30 de julio del 2014, día de su muerte. Pero ya hablaremos de eso. Julio, quiero decirle esto para cerrar. Usted es muy hábil. Tengo 10 años de periodismo. ¿A vos te parece que Usted es muy hábil. si yo no fuera hábil, puedo estar 50 años siendo presidente de un club de fútbol, de otro club de fútbol y de la AFA? Y vicepresidente del primero de FIFA. Tonto no puedo ser. Grondona fue quien pensó a la selección argentina desde un lugar comercial y de hecho fue quien ideó la construcción del complejo habitacional deportivo de Ezeiza, lugar de concentración y entrenamiento de las selecciones nacionales en la actualidad. Pero hablemos del Mundial 86, el primer y único título del mundo de Julio Grondona en la AFA. Tras la salida de Menotti, decidió contratar a un director técnico que entendía mejor su gusto por el fútbol, decidiendo poner y bancar en su puesto a Carlos Salvador Vilardo, que venía de ser campeón con Estudiantes. Y así fue como con Diego Armando Maradona como genio y figura, la selección nacional ganó 6 partidos, empató 1 y en la final derrotó 3-2 a Alemania Federal y dio la vuelta olímpica. No es nada, no es nada. Claro que no es nada. Esta corona sirvió para legitimar el poder de Grondona en la AFA y acercarlo aún más a la FIFA, donde se unió al Comité Ejecutivo en 1988 y a lo largo de los años ocupó varios cargos importantes, alcanzando a ser vicepresidente primero y presidente del Comité de Finanzas. Y hace un momento nos referimos a Maradona. ¿Cuál era su vínculo con el 10? La realidad es que tuvieron una relación tormentosa que de momentos aplacaban y conseguían llegar a un acuerdo. Eran dos personalidades muy fuertes que chocaban constantemente ante su mirada de las situaciones. En el Mundial de Italia 90, Diego juró que Julio los entregó, que no hizo nada para intervenir en la elección del árbitro que terminaría dirigiendo la final contra Alemania. Pero Diego, ¿vos creés que Grondona tuvo que ver con la elección del árbitro y el polémico arbitraje en aquella final que perdimos con Alemania? Pero olvidate. Pero yo pongo las dos manos en el fuego y te lo juro por mis hijas, que tengo 3, Dalma, Yarina y Jana, pongo las dos manos en el fuego, que él no peleó en absoluto que fuera codesal ese botón el árbitro de la final. Luego podemos hablar del 94, cuando Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos dio doping positivo y culpó a Julio Humberto Grondona de haberlo entregado. Me cortaron las piernas, dijo Diego. Y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron 2 años durísimos de ir cada 2 o 3 meses o cuando me llamaba la jueza para hacerme rinoscopía, para hacer el PIS. Pero así no lo entiendo. No entiendo porque no tienen argumentos, no. Yo creí que la justicia iba a ser buena, ¿no? No, conmigo me parece que se equivocaron. Pero no todo era pelea, ya que Julio Grondona le tenía respeto a Maradona y el 25 de septiembre del 2001 tomó una fuerte decisión. Mediante el Comité Ejecutivo, decidió retirar la camiseta número 10 de la selección argentina como tributo a Diego. Algo que le hizo mucha ilusión al 10, pero que no pudo lograrse porque la FIFA no lo permitió. Y a pesar de no llevarse bien entre ellos, en octubre de 2008, tras la renuncia de Alfio Basile, Maradona fue presentado como nuevo director técnico de la selección argentina en conferencia de prensa, acompañado de Carlos Vilardo como coordinador de selecciones nacionales. Sin embargo, se trató de una etapa donde el seleccionado nunca consiguió un rumbo fijo
pero la figura de Diego opacaba todo y a pesar de lo duro que fue clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010 con un gol agónico a Perú en el Monumental por parte de Martín Palermo, esa Copa del Mundo sigue siendo recordada con buenos ojos, ya que juntaban a dos grandes de la historia del fútbol, Maradona y Messi. Aunque la eliminación por goleada 4-0 contra Alemania marcó la salida del Diego del seleccionado mayor, ya que la AFA quería hacer cambios en su cuerpo técnico y él no lo aceptó, año después Maradona contó su versión de los hechos, asegurando que no quiso arrodillarse ante Grondona. ¿Por qué aceptaste entonces la selección argentina bajo la titularidad de Grondona? ¿Por qué fuiste técnico de la selección con Grondona como presidente de AFA? Porque me moría por ser técnico de la selección argentina. Buena por respuesta. eso. No la acepté ni por plata, ni porque me hubiesen ofrecido el obelisco, porque me moría por estar al lado de mi camiseta que transpiré tanto tiempo y seguir corriendo atrás de una pelota. Ese era el sueño. Mi orgullo. ¿Pero por qué pasaba esto? Era claro que Grondona manejaba muchas cosas de la AFA y también de la FIFA, pero también estaba en situaciones mínimas, como la historia con la camiseta que se iba a utilizar en el Mundial de Italia 1990. En 1901 la selección se vistió de blanco por completo para afrontar su primer partido internacional ante Uruguay. Tras eso adoptó el diseño con bastones verticales celestes y blancos que la caracterizó a lo largo de su historia. El diseño tuvo variantes respecto a la cantidad de franjas, el cuello o los puños, pero siempre se respetó un formato, aunque estuvo muy cerca de ser modificado antes de Italia 90. Tras la salida de la empresa francesa Lecoq Sportif en 1989, que la vistió en los mundiales de España 82 y México 86, y antes de que la compañía alemana Adidas retornara y acaparara la escena hasta la actualidad, el diseñador de moda y experto en marketing, Oscar Tubío, tomó contacto con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino para cambiar por completo el modelo de la insignia nacional. Tubio había creado una camiseta que representaba fielmente la bandera argentina, con el sol en el centro de la misma. Según Tubío, a todos los jugadores les gustaba. La idea de hacer que esta camiseta se usara en el Mundial había llegado a oídos de Grondona, quien recibió al diseñador junto al por entonces secretario de Deportes de la Nación. Aunque la conversación con el mandamás de la AFA no fue la esperada por Tubio, Grondona se mostró malhumorado por haber molestado al presidente con ese tema. Además, nadie iba a convencer a Bilardo de cambiar la camiseta con la que habían sido campeones en 1986. Tubio, que exigía regalías por ser el autor del diseño, se encontró con que tenía que desembolsar $300.000 para que el mundo viera a Maradona vestido con su casaca en el Giuseppe Meazza de Milán contra Camerún, en el que sería el partido inaugural del Mundial 90. De esa forma, el trato se desmoronó de un momento a otro. Y si nos metemos en las curiosidades Grondona, otra muy recordada es la del famoso anillo todo pasa ubicado en la mano izquierda en el dedo meñique, un rasgo que identifica al que fue presidente de la AFA y que usó desde mediados de la década del 90. Y esto, que viene de Egipto, de un libro que yo leí de Ramsés II, nace del harén de este Ramsés, donde había dos chicas que se estaban jugando quién era más linda de las dos, y le preguntaron al Ramsés quién era más linda, y Ramsés no sabía qué hacer. Ramsés agarra al asistente, lo manda a una joyería y le hace hacer dos anillos idénticos iguales, valiosos, que no era para todos los días, y le hizo dar una a cada una. El asistente le dice a Ramsés, pero en algún momento se van a juntar, en algún momento alguien va a decir, y Ramsés le dijo, todo pasará. El famoso anillo de oro macizo se lo regaló su fiel amigo, Noray Nakis, quien fue un histórico presidente de Deportivo Armenio y también vicepresidente de Independiente que terminó preso por asociación ilícita. Todo pasa era su lema y fue el que lo acompañó hasta el 16 de junio de 2012, cuando decidió sacárselo. ¿Por qué se lo sacó? Porque ese día murió su esposa Nélida Pariana, su compañera de toda la vida. En ese momento Grondona dijo, esto no pasa más,
y se sacó el anillo. Según propia confesión, fue lo primero que hizo al partir Nélida. Y para llegar al final de este recuento de momentos de uno de los personajes más controversiales de nuestro país, tenemos que hablar del último mundial que vivió, Brasil 2014, el mejor de las últimas décadas para el seleccionado argentino, obviando el conseguido en el 2022. Tras la escandalosa salida de Maradona, llegó otro campeón del mundo a dirigir la albiceleste. Hablamos de Sergio Batista, quien dejó su cargo tras fracasar en la Copa América Argentina 2011, y ahí fue que arribó Alejandro Sabella, protegido de Carlos Bilardo, coordinador general de selecciones y hombre de confianza de Grondona. El ex ayudante de Pasarela logró potenciar a Lionel Messi y tuvo una muy buena actuación hasta llegar a la final del Mundial de Brasil 2014. Una época que quedó marcada por la falta de definición. Es más, tras la final perdida el 13 de julio, Sabella no quiso renovar con el conjunto nacional a pesar de la insistencia de Grondona, quien murió a los pocos días de la final, más específicamente el 30 de dicho mes. Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. Grondona falleció a los 82 años en el Sanatorio Mitre, producto de una afección cardíaca que tenía desde hacía tiempo. Durante su gestión al frente de la AFA, la selección argentina consiguió grandes cosas, entre las que se destacan el Campeonato Mundial de México 86, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, la Copa FIFA Confederaciones de 1992 y las Copas América de 1991 y 1993, además de 6 mundiales juveniles sub-20. Julio Grondona, uno de los personajes más fuertes del fútbol argentino.